habitual, en las condiciones en que ponentes y con una sesión final de preguntas y respuestas. Hoy el primer ponente soy yo mismo. Recomendaciones de las guías europea e internacional de hipertensión, cuándo, cómo y por qué utilizar combinaciones de antihipertensivos como el segundo ponente, el profesor Luis Alpando, cómo y por qué. Y terminaremos este módulo con la tercera ponencia, el profesor Patricio López Jaramillo, que nos hablará del problema de la obesidad y síndrome metabólico en el paciente hipertenso en Latinoamérica. Y a continuación dispondremos de esos 30 minutos de preguntas y respuestas, de unas preguntas que han surgido de todas las sugerencias que hemos recibido de aquellos aspectos que nos parecen más relevantes y que hemos condensado todas sus preguntas en 3 y que siempre pues haremos 3 preguntas a cada uno de los ponentes. Por tanto, para mí es un placer el presentarles a los ponentes, una vez que saben de los temas de los que vamos a hablar. Yo quiero que tengan ustedes una breve referencia de quiénes somos. En el caso mío, yo me llamo Antonio Coca, soy catedrático honorario de Medicina Interna de la Universidad de Barcelona, soy exdirector ya del Instituto de Medicina del Hospital Clínic de la Universidad de Barcelona y actualmente soy miembro del Consejo Europeo de la Sociedad Europea de Hipertensión, donde soy el responsable para las relaciones con Latinoamérica. Fui en su día presidente de la Sociedad Española de Hipertensión y soy editor o coeditor de 58 libros dedicados al tema de la hipertensión. He publicado más de 600 artículos en revistas con de peer review y he impartido pues más de 600, 700 conferencias en congresos nacionales e internacionales. El segundo ponente, el profesor Luis Alcocer. Luis Alcocer es un especialista en cardiología mexicano, experto certificado en hipertensión arterial, es maestro en administración de hospitales de salud pública en México, presidente de la Sociedad Interamericana de Hipertensión, actualmente director general del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular y presidente de la Sociedad Interamericana de Hipertensión. Es miembro emérito de la Academia Nacional de Cirugía de México y titular honorario de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, de la LASH, y es autor de más de 35 capítulos en libros internacionales sobre temas de hipertensión y riesgo vascular y ha publicado más de 250 trabajos en revistas internacionales indexadas. El tercero de los ponentes, el profesor Patricio López Jaramillo, es también un médico que se licenció en la Universidad Central de Ecuador, es especialista en endocrinología por la Federación Médica de Ecuador, especialista clínico en hipertensión por la Universidad de Guadalajara en México, doctor en ciencias en farmacología en la Universidad de São Paulo en Brasil y actualmente es director de la Clínica de Síndrome Metabólico, Prediabetes y Diabetes en Bucaramanga, Colombia, director científico del Instituto de Investigación Masira de la Facultad de la Salud de la Universidad de Santander, es miembro honorario de la Sociedad Europea de Hipertensión y es premio de la Sociedad Interamericana de Cardiología a la excelencia en investigación. Como ven ustedes, los 3 ponentes de este primer módulo son expertos cualificados en aquellos temas que van a desarrollar y de los que espero y deseo que ustedes saquen un gran provecho. Durante los próximos 30 minutos voy a hablarles sobre las nuevas recomendaciones de la Guía Europea y de la Guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión sobre el inicio del tratamiento en la mayoría de los pacientes. Y yo quisiera empezar, para entrar en materia, recordándoles
que las nuevas guías han modificado determinados criterios en base a evidencia científica sólida que ha cambiado nuestros paradigmas. Uno de los estudios importantes en ese sentido ha sido el estudio HOPE-3. El estudio HOPE-3 para ustedes en Latinoamérica es un estudio importante porque ese estudio tuvo una representación muy importante de pacientes de Latinoamérica y por tanto los resultados obtenidos en el HOPE-3 son resultados enormemente extrapolables a la población latinoamericana. ¿Qué nos enseñó HOPE-3? HOPE-3 nos enseñó que no todos los pacientes, como pretendían y pretenden todavía los norteamericanos, que tienen la llamada prehipertensión, las cifras que nosotros llamamos de presión normal alta, se iban a beneficiar del tratamiento antihipertensivo. HOPE-3 demostró claramente, como ustedes ven en esta diapositiva, que solo los pacientes que tenían hipertensión de grado 1 y por tanto el promedio es cifras de presión sistólica de 154. Fíjense que eran sujetos que tenían más de 143, pero resaltado en rojo, promedio de 154, grado 1. En estos pacientes, un tratamiento antihipertensivo basado en una combinación fija de dos antihipertensivos, un antagonista de los receptores de angiotensina, candesartán, y un diurético tiacídico, hidroclorotiacida, esta combinación en pacientes de riesgo bajo o moderado con hipertensión de grado 1 mostró reducción del objetivo primario, que era un compuesto de muerte cardiovascular, infarto o accidente cerebrovascular no mortal. ¿Qué interés tiene este estudio? Pues que por cifras por debajo de la hipertensión de grado 1, lo que llamamos normal alta, no hubo ningún beneficio o incluso una tendencia a un peor resultado. Luego, HOPE-3 nos dice con claridad que la hipertensión de grado 1 de bajo riesgo, riesgo bajo moderado, tratada con una combinación fija, tiene resultados positivos en expectativa de vida, por tanto, de resultados duros. Por otra parte, este metaanálisis del profesor Zanchetti, de Tomopoulos y el profesor Zanchetti, sobre 72.000 hipertensos de riesgo bajo moderado, demostró que la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total se reducía significativamente en aquellos sujetos cuyas cifras de presión sistólica se reducían por debajo de 130. Fíjense que entre HOPE-3 y este metaanálisis tenemos dos evidencias muy sólidas en el sentido de que los individuos de bajo riesgo deben ser, con hipertensión de grado 1, deben ser tratados con fármacos, puesto que les mejora los eventos cardiovasculares, y además estos individuos de bajo riesgo que deben ser tratados, si es posible, deben llegar a cifras inferiores a 130 de sistólica porque les mejora la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total. Partiendo de estas nuevas evidencias, la Guía Europea de Hipertensión recuerda que las metas a alcanzar en toda la población por debajo de los 65 años son metas inferiores a 130-80 siempre que el tratamiento se tolere. Nunca rebasar la línea roja de los 120-70 porque entonces aparecen problemas por la famosa curva en J. Solo los mayores de 65 años, en estos individuos hay que ser algo más prudente. La meta a alcanzar en toda esta población mayor será inferior a 140-80 si se tolera. Pero también hay que decir que si estos individuos mayores con el tratamiento redujeran su presión a cifras alrededor de 130 y lo toleran bien, no hay que hacer nada especial, mantener el tratamiento. La línea roja está siempre en cifras por debajo de 120-70 que no hay que alcanzar nunca con el tratamiento. ¿Cómo iniciar el tratamiento antihipertensivo? En base al riesgo cardiovascular global. En esto, la Guía Europea de Hipertensión es muy clara. Ven ustedes que el riesgo no depende solo del grado de presión, sino que depende de la coexistencia de otros factores de riesgo asociados o de la presencia de progresión de la enfermedad arteriosclerosa, lesión de órgano blanco o, por supuesto, la presencia ya de una enfermedad clínica, una enfermedad sintomática. Por tanto, el riesgo global, que depende de presión y de otros factores de riesgo y de la progresión de la enfermedad, es la que va a determinar cómo iniciar el tratamiento antihipertensivo.
La nueva guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión lo que ha hecho es mantener esta tabla de estratificación, pero modificando, eliminando lo que yo acabo ahora, fíjense, de poner en blanco, que es facilitar esta nueva guía de la Sociedad Europea, de la Sociedad Internacional, lo único que ha hecho es hacerla más sencilla. Y así el riesgo se define solamente en 3 grados de presión, la llamada normal alta, el grado 1 y el grado 2. El grado 1 es el mismo, comparte con la Sociedad Europea de Hipertensión, y el grado 2 es todo por encima de 160-100. En este caso, el muy alto riesgo se ha eliminado porque se incluye en alto riesgo cuando existe enfermedad cardiovascular. La estratificación más simple en esta nueva guía también es la que definirá, como veremos ahora, qué hacer con un paciente hipertenso. La suma sería: todas las guías de hipertensión coinciden en señalar la necesidad de estratificar el riesgo cardiovascular global antes de tomar decisiones terapéuticas, pues el nivel de riesgo es determinante para la selección de la estrategia farmacológica inicial. Y en esto también coinciden las guías norteamericanas de 2017. Fíjense que en 2017 la guía de la OCC nos decía: se recomienda iniciar el tratamiento antihipertensivo con 2 fármacos de primera línea y distinta clase, tanto en forma separada como en combinación fija, en los pacientes con hipertensión en estadio 2, en grado 2, que para ellos es nuestro grado 1, y nos dice en el segundo punto que la monoterapia, iniciar tratamiento con un solo fármaco, es razonable en adultos que tienen una hipertensión muy ligera de estadio 1, lo que para nosotros es presión normal alta, y con la adición de otros fármacos si fuera necesario para alcanzarlo. Pero lo esencial es que también la guía americana nos dice iniciar con 2 fármacos en los pacientes, en realidad a partir de cifras por encima de 140-90. Y la guía norteamericana reserva la monoterapia para individuos con una hipertensión de grado muy ligero, y nos dice en cualquier caso que, a pesar de que previamente ha dicho sea en forma separada o en combinación, una recomendación de clase 1 y de nivel A dice que se recomienda tratamiento combinado para la mayoría de los hipertensos, que las preferidas son bloqueantes del sistema de renin-angiotensina con un calcio antagonista o un diurético. Esto es lo mismo, veremos que recomiendan las guías europeas. La guía europea dice: para cualquier grado de hipertensión, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Cambios de estilo de vida, siempre, tanto en el individuo con normal alta, que será en la inmensa mayoría la única actuación a desarrollar, como en individuos de hipertensión de grado 3. Cambios de estilo de vida siempre. Pero el tratamiento farmacológico depende del grado de hipertensión. De manera que en la normal alta dice considerar tratamiento farmacológico solo en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. En los pacientes con hipertensión de grado 1 dice tratamiento farmacológico inmediato si es riesgo alto o muy alto, pero si no, se puede esperar unos meses. En pacientes de riesgo bajo y grado 1, esperar unos meses antes de iniciar el tratamiento. Y por supuesto, en grado 2, grado 3, tratamiento inmediato. En la nueva guía de 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión nos viene a decir prácticamente lo mismo. En la hipertensión de grado 1, tratamiento farmacológico inmediato si hay alto riesgo. Para el resto de hipertensiones, tratamiento farmacológico inmediato siempre. ¿Y qué ocurre en los pacientes de grado 1 si el tratamiento farmacológico en bajo riesgo? Bueno, dice lo mismo que la Sociedad Europea. Un individuo que tiene bajo riesgo, le podemos estar hasta 6 meses intentando, si cambios de estilo de vida, la presión se controla. Pero ¿qué ocurre si a los 6 meses la presión no se ha controlado? Bueno, pues la Sociedad Internacional hace una pequeña variante y dice, bueno, pues si el acceso a fármacos es posible, entonces hay que tratarlo con fármacos. Dice, si no es posible, si el acceso es difícil, pues entonces vamos a iniciar tratamiento, pues siempre que sea posible, en aquellos pacientes pues que tengan entre 50 y 80 años. Es decir, es una guía un poco más posibilista porque está enfocada también, no lo olvidemos, a los países del tercer mundo, a África, lugares donde los medicamentos a veces no
es posible alcanzarlos. Y no olvidemos también que en Latinoamérica, en algunas áreas de Latinoamérica, el acceso a los medicamentos está muy comprometido. Por tanto, ahí el médico va a tener que tomar decisiones en base a la accesibilidad o no de los pacientes al medicamento. La guía europea nos dice que si el individuo tiene una presión sistólica que está entre 140 y 150, se podrá seleccionar entre monoterapia o combinación. Recuerden que en estos individuos de riesgo bajo y con discretísimo aumento de las cifras de presión, la posibilidad de seleccionar también combinación de dos fármacos viene basada en los resultados del estudio HOPE. Pero fíjense que en el lado derecho de la diapositiva, resaltado en rojo, para todo sujeto por encima de 150 a cualquier nivel de riesgo cardiovascular, la recomendación es siempre iniciar dos fármacos a dosis bajas. Esto es así porque en la inmensa mayoría de los pacientes las metas a alcanzar son inferiores a 130-80 y va a ser difícil conseguirlo si no utilizamos combinación de dos fármacos. ¿Cuál es el fundamento de la estrategia con dos fármacos antihipertensivos? Bueno, el esquema de Weber lo dice claramente. La etiopatogenia de la hipertensión en el ser humano es muy compleja y no depende de un único mecanismo, nunca. Depende de la combinación de mecanismos. Por tanto, dependiendo del papel que juegue en la hiperactividad del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina, el exceso de agua, de sodio, de volumen, pues unos medicamentos serán más efectivos que otros. Y por tanto, si yo le doy a un paciente que tiene una hiperactividad del sistema simpático un fármaco beta bloqueador, pues tendré éxito en estos pacientes, pero a lo mejor tendré menos en otros. Y lo mismo para cualquier tipo de fármacos. ¿Cuál es la solución lógica? Combinar mecanismos de acción. Si yo combino mecanismos de acción, aumento enormemente la probabilidad de control. Y esta es la base fundamental del uso de terapia combinada, aumentar el control de las cifras de presión arterial en nuestra población. Tenemos muchos datos que muestran este hecho. Este estudio, por ejemplo, comparando terapia combinada inicial con terapia combinada tardía, nos muestra cómo incluso a los 6 meses ya hay una diferencia de un 8% en alcanzar la meta de presión para los pacientes que inician con terapia combinada. Y fíjense que se tarda muchísimo tiempo en iniciando terapia combinada tardía en conseguir alcanzar las mismas tasas de control. Sabemos en estudios poblacionales que las combinaciones libres o fijas son más efectivas que la monoterapia en la consecución del control. Particularmente en este estudio en Estados Unidos, como ven ustedes, la combinación fija en un único comprimido siempre es preferible a la combinación fija en dos comprimidos. Los datos que hemos utilizado en España y que yo les he mostrado en años anteriores mostraron claramente que a medida que pasaban los años, como ven ustedes aquí, las tasas de control en el año 95 eran muy insuficientes, un 13% de los hipertensos controlados. Eso era inaceptable. Fíjense que a medida que fueron pasando los años, fueron aumentando las tasas de control. Ahora podemos decir que los pacientes atendidos por médicos en atención primaria en España, más de la mitad de ellos tienen la presión normalizada. ¿Cómo se ha conseguido esto? A medida que han ido aumentando el uso de terapia de combinación. Cuanto más se utiliza la terapia de combinación, mejor es el control de la presión arterial en nuestras poblaciones. Para ello es muy importante el número de comprimidos, porque la adherencia al tratamiento es uno de los problemas a los que se enfrenta siempre el médico, por múltiples razones que ahora no es el momento de discutir. Pero vean que en este estudio de 2 poblaciones del Reino Unido, de la República Checa, claramente se muestra que la no adherencia está ligada al número de comprimidos. Cuantos más comprimidos tiene que tomar un paciente, la adherencia va a ser peor. Siempre lo ideal es reducir el número de comprimidos y para ello las combinaciones fijas, siempre que sea posible, tienen que reducirse a un único comprimido. Fíjense que esto mejorará la adherencia. El hecho de pasar de una combinación libre de 2 fármacos a una combinación fija de los mismos fármacos en un único comprimido aumenta muy significativamente la adherencia al tratamiento. Todos los estudios que han comparado combinaciones libres con combinaciones fijas han demostrado claramente un incremento significativo del cumplimiento y de la persistencia en el tratamiento.
ser adherente al tratamiento es fundamental para mejorar la mortalidad. Y este estudio que yo les muestro en esta diapositiva muestra con absoluta rotundidad cómo los pacientes adherentes, los que más de un 80% de las dosis que debieran tomar las toman, estos pacientes reducen la mortalidad total por cualquier causa en un 30% de manera significativa. Este estudio que se ha publicado este mes en nuestra revista, en Hypertension, muestra claramente que eso es aplicable incluso a los pacientes ancianos frágiles. Fíjense que en este estudio de Mancia y su grupo en la región de Lombardía, en más de 1 millón de ancianos frágiles en relación a la adherencia, ven ustedes que las tasas de adherencia, la proporción de días de medicación en aquellos pacientes que superan 75%, todos ellos muestran mejoría de la mortalidad total. Tanto si el estado clínico es bueno como si el estado clínico es malo, y desde luego en los muy frágiles. Incluso en los pacientes ancianos frágiles, la adherencia al tratamiento mejora la expectativa de vida de estos sujetos. Por tanto, si ya aceptamos que hay que seguir la guía clínica y tratar a los pacientes con una combinación de 2 fármacos antihipertensivos, el siguiente aspecto a considerar es ¿qué fármacos incluir en la combinación? Bueno, tenemos 5 grandes familias farmacológicas. De estas 5 grandes grupos, respecto a la regresión de hipertrofia del ventrículo izquierdo, el bloqueo del sistema renina-angiotensina es más efectivo, particularmente con ARA2, que los demás fármacos, y también los calcioantagonistas. Este grupo de fármacos, calcioantagonistas y bloqueantes del sistema renina-angiotensina, se han visto más efectivos en la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda que diuréticos y beta-bloqueadores. Si nosotros nos vamos no ya al corazón, sino a las arterias de pequeño calibre, por tanto las microarteriolas obtenidas por biopsia glútea subcutánea, lo que vemos aquí es que el uso de un bloqueante del sistema renina-angiotensina, olmesartán, en comparación con un beta bloqueador, con atenolol, fíjense cómo al cabo del tratamiento de 52 semanas, pero estamos hablando de tratamientos a muy largo plazo, olmesartán, pero no atenolol, es capaz de reducir el cociente media luz, por tanto la relación entre el grosor de la arteria y la luz de esa arteria a niveles próximos a los controles normotensos. Por tanto, el bloqueo del sistema renina-angiotensina y también el bloqueo de los canales de calcio es capaz de reducir el remodelado de las arteriolas de resistencia. También en las grandes arterias elásticas, la variación anual del grosor íntima media, el estudio INSIGHT nos demostró claramente que un calcio antagonista, en este caso era el nifedipino oros, era capaz de cambiar el grosor íntima media de la carótida obtenido por ecografía, cosa que no era capaz de hacerlo el tratamiento basado en una combinación de 2 diuréticos, tiazida y amilorida. Por otra parte, cuando nosotros analizamos el efecto que tiene el tratamiento antihipertensivo en pacientes sobre todo de riesgo, pacientes obesos, pacientes que están próximos a la diabetes, prediabéticos, vemos que dependiendo del fármaco que utilizamos, nuevos casos de diabetes son mayores o menores. En comparación con un diurético, ven ustedes aquí que los pacientes tratados con un ARA2, con un YECA o un calcio antagonista reducen significativamente la incidencia de nuevos casos de diabetes. El calcio antagonista, en este sentido, se comporta como un placebo, mientras que los demás, sobre todo el beta bloqueador, el diurético, tienen tendencia a aumentar los casos. Esta es la razón fundamental porque en la recomendación de la Guía Europea de Hipertensión, en la estrategia inicial nos dicen tratamiento inicial, terapia de combinación con un bloqueante del sistema renina-angiotensina más un calcio antagonista o un diurético tiacídico, en la inmensa mayoría de los pacientes, y que solo hay que considerar la monoterapia con un fármaco antihipertensivo en hipertensos de grado 1 muy próximos a la normalidad, bajo riesgo, o en pacientes muy ancianos, sobre todo si son frágiles. Cuando esta primera selección de una combinación de 2 fármacos no funciona, nos dicen pasemos a combinar los 3, pero siempre manteniendo un único comprimido para mejorar la adherencia terapéutica. Los beta bloqueadores se utilizarán en cualquier escalón
cuando existan indicaciones específicas para su uso, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, que han tenido angina, postinfarto de miocardio, fibrilación auricular que necesita controlar la frecuencia, o mujeres jóvenes embarazadas o con intención de embarazo para evitar la teratogénesis de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Cuando nosotros vemos la recomendación que hace la nueva guía de 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión, vemos que en esencia es la misma. Idealmente, combinar un solo comprimido, 2 fármacos en el primer escalón, 2 fármacos a dosis bajas. ¿Qué fármacos? Y ahí hay una pequeña diferencia de matiz. Ellos recomiendan empezar con bloqueo del sistema renina-angiotensina más un calcio antagonista. Y reservan el diurético para escalones posteriores. Y lo mismo que la guía europea habla de considerar la monoterapia en el paciente de bajo riesgo o en ancianos muy frágiles. Por tanto, el resumen sería: todas las guías de hipertensión coinciden en recomendar el inicio del tratamiento con una combinación fija de 2 antihipertensivos para la inmensa mayoría de los pacientes, reservando la monoterapia para pacientes de muy bajo riesgo y para los ancianos frágiles. Y también coinciden en recomendar la reducción de la polifarmacia para mejorar la adherencia terapéutica, que es muy baja. Ello es muy relevante en los pacientes que tienen múltiples factores de riesgo o comorbilidades y, por tanto, en prevención secundaria. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo podría yo utilizar olmesartán y sus combinaciones en un hipertenso siguiendo las guías? Pues lo tienen claramente. La guía europea y la guía internacional nos dice claramente que el primer fármaco a elegir en la inmensa mayoría de los pacientes es un bloqueante del sistema renina-angiotensina que tendremos que asociar a algo más, un calcio antagonista o un diurético. Traslademos la guía a la práctica clínica. Yo les muestro un caso de una mujer de 48 años, enfermera de un hospital, con cifras elevadas de presión arterial detectadas por sus compañeras en diversas ocasiones. La presión clínica confirma cifras medias de 164-102. No fuma, no toma alcohol ni drogas de adición, vida sedentaria, su padre era un hipertenso y ella presentó hipertensión en el último embarazo. Se resolvió tras el parto. El examen físico muestra una obesidad central, tiene un índice de masa corporal de 31 y un perímetro de cintura aumentado, 96. Los análisis rutinarios muestran que tiene un LDL aumentado, una hiperglicemia en ayunas y un cociente albúmina-creatinina que muestra microalbuminuria, 54 miligramos por grado de creatinina. Esta paciente tiene un electro normal y, por tanto, lo que nos está mostrando es una hipertensión de grado 2 confirmada por una alta medida domiciliaria, un automonitoreo de la presión arterial durante 7 días por el propio paciente que confirma cifras de 152-94. Recuerden que siempre la automedida da cifras inferiores a la medida en la consulta. Por tanto, el diagnóstico es claro. Es una hipertensión de grado 2 con un riesgo cardiovascular alto, porque tiene una lesión de órgano blanco mediada por la hipertensión. Tiene microalbuminuria. En este caso, la paciente, con un riesgo alto y con hipertensión de grado 2, por la asociación de obesidad central, de hiperglucemia en ayunas, dislipemia y microalbuminuria, las cifras las tendremos que reducir al menos 34 milímetros para alcanzar la meta por debajo de 130-80. La presión diastólica habrá que reducirla a unos 22 milímetros de mercurio. La decisión correcta es iniciar el tratamiento con un bloqueante del sistema renina-angiotensina, según la guía, un calcio antagonista o un diurético. En este caso, por el perfil metabólico de esta paciente, con obesidad central, con hiperglicemia en ayunas, con componentes del síndrome metabólico, nos dice la guía europea, asociamos un calcio antagonista. La guía internacional, la guía de la Sociedad Internacional, ya lo sugiere de inicio. Y por tanto, las 2 guías nos dicen, en esta paciente que yo les estoy mostrando, combinen un bloqueante del sistema con un calcio antagonista. Por tanto, además de los cambios de estilo de vida, especialmente la reducción de peso y el ejercicio físico regular, que en esta paciente son muy importantes porque tiene un síndrome metabólico, iniciar tratamiento con una combinación fija de olmesartán de 20 miligramos y amlodipino 5 en un único comprimido al día es una opción excelente. ¿Qué hacer si a los 3 meses, máximo 6 meses, pero 3 meses, la presión no alcanzó la meta inferior a 130-80? Tenemos algunas posibilidades. Si el tratamiento es bien tolerado, incrementemos la dosis bajas a dosis altas de la combinación.
pasemos el olmesartán de 20 a 40, que esto hay que hacerlo, yo diría, sí o sí siempre, y se puede subir el amlodipino de 5 a 10, manteniendo un único comprimido, siempre con el riesgo de que el aumento de la dosis de amlodipina induzca edema maleolar. Si el tratamiento era bien tolerado, pero apareció un discreto edema maleolar y la presión está muy próxima a la meta, lo más aconsejable sería únicamente subir en la doble combinación el olmesartán y mantener el amlodipino, o bien tenemos la opción de añadir dosis bajas de un hidroclorotiazida manteniendo un único comprimido. No olvidemos que las guías clínicas hacen recomendaciones generales basadas en la mejor evidencia disponible obtenida de estudios epidemiológicos, de ensayos clínicos controlados y de sus metaanálisis. Los resultados finales son siempre promedios de un determinado parámetro en un grupo de pacientes. Y estos grupos de pacientes, las características no tienen por qué ser necesariamente similares a las del paciente concreto que nosotros visitamos a diario en nuestra clínica. Por tanto, no olvidemos que trasladar lo que aprendemos de la guía clínica a la práctica habitual necesita que nosotros conozcamos un poco de dónde han surgido los datos. Yo por eso, al iniciar mi presentación, les hacía énfasis en que los datos de HOPE-3 son muy aplicables a Latinoamérica, porque hubo una muestra importantísima de pacientes de Latinoamérica. Esto quiere decir que lo que nosotros recomendamos de reducir la presión a metas por debajo de 130-80, que lo recomendamos de dos fármacos es aplicable a la población latinoamericana en base a la evidencia científica. Recuerden que las decisiones finales sobre un paciente concreto las debe tomar el médico en base al riesgo cardiovascular global, las características clínicas del paciente y las características socioeconómicas, porque ustedes en muchos países de Centroamérica y del Caribe se pueden encontrar con pacientes con difícil acceso a los medicamentos. Luego, su decisión deberá estar basada en la característica personal de ese paciente, con el consentimiento del paciente y, por supuesto, en el contexto del sistema de salud en el que el médico trabaja, porque no será lo mismo trabajar en un hospital público en el que a lo mejor el acceso a los medicamentos está más restringido que trabajar en clínicas abiertas, privadas o financiadas por seguros médicos, en función de elegir una combinación concreta es más amplia. Espero que les haya sido de utilidad, espero que trasladar estas recomendaciones a la práctica les sea fácil y útil. Muchas